Comenzamos entonces la lección. Estamos en la cuarta iglesia. Tiatira, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Bueno, los ojos de fuego y los pies de bronce bruñido habla de la ira de Dios, que todo lo ve por un lado, toda acción la ve, pero también habla de la inminente ira de Dios, y justamente le habla a esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Vamos a separar un poquito los elogios que tiene esta iglesia. Me gustaría ver un poquito sobre lo que está hablando. Y habla de 5 elogios al comienzo, y lo primero que dice: conozco tus obras. Y bueno, interesante que el Señor conoce las obras de cada uno. Sabemos perfectamente que nadie es salvo por las obras. Eso está claro, ¿no? Nadie va a ser salvo por las obras, pero también sabemos que si somos salvos, tenemos que orar a Dios. En Efesios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, dice: si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Está hablando de obras. Santiago es el que más habla de obras. Y Santiago 2:20 dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó justamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó en las obras. Y ahí está la clave, porque se ha discutido mucho sobre la fe y las obras. Incluso Lutero estuvo en contra de Santiago, porque Lutero descubrió la salvación por la fe. Gracias a Dios que descubrió eso en el 1517. Y él no ha aceptado mucho a Santiago, pero tenemos que ver que Lutero tuvo una revelación inicial, porque todo se había perdido en la doctrina pura de la salvación en Cristo. Y Lutero reconoció la salvación por la fe. Y se discutió lo que es con las obras. La Biblia dice: por gracia sois salvos. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Nosotros obramos porque somos salvos y no para ser salvos. Este punto es muy, pero muy importante. ¿Está claro? Obramos porque somos salvos, por la fe. Pero la fe es perfeccionada, y como dice Santiago, por las obras. En otras palabras, yo lo entiendo así. Pablo dice: por la fe, entren al reino de Dios. Y estamos por la fe dentro del reino. Pero viene Santiago y dice: ustedes que por la fe entraron al reino de Dios, con esa misma fe tienen que obrar. Porque la fe acá dentro del reino, la fe sin obra es muerta. ¿Está claro ahí? ¿No? Es muy importante eso, muy importante. Entonces dice: yo conozco tus obras. Así que gracias a Dios. Segundo, dice: yo conozco el amor. El amor de Dios fue recibido por medio de Cristo. Nosotros no teníamos amor,
no conocíamos el amor, no sabíamos nada del amor de Dios, pero cuando aceptamos a Cristo, dice Romanos, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Por eso es que tenemos amor ahora, porque el amor de Dios fue derramado, dice Romanos 5:5, en nuestros corazones. Y es interesante esto, de saber que nosotros no sabemos nada del amor de Dios, pero Dios es amor. Entonces esto es lo principal de esto. Dice 1 de Juan 4:7, versículo muy conocido, pero viene al caso. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros no tenemos nada de amor, pero al recibir a Cristo, el amor de Dios fue derramado dentro de nosotros por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ahora nosotros tenemos que practicar ese amor. En Proverbio 10:12, en Santiago 5:20 y en Primera de Pedro 4:8, lo repito si está anotando alguno, Proverbio 10:12, Santiago 5:20, Primera de Pedro 4:8, dice que el amor que Dios nos ha dado cubre multitud de pecados. Es algo que tenemos que aprender, porque a veces te dice, bueno, vos estás siendo socio de ese pecado. Si protege a alguien, si alguien te cuenta algo, te dice que sos participante de ese pecado. Pero no es así. Lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona para que salga de una situación X, pero el amor de Dios cubre multitud de pecados. No saca trapito al sol, sino que cubre. Y algunos con esta doctrina de encubrir a otro, perjudican a veces a las personas porque dice que somos participantes. Romano 1 dice que somos participantes cuando nos gozamos de los pecados que practican otros. Allí es distinto. Pero cuando se trata de ayudar a alguien, tenemos que ayudarle. La otra cosa, el otro elogio es la fe. Conozco tus obras, tu amor, conozco la fe. Y la fe ya sabemos que tiene un autor y un perfeccionador de esa fe, que es el Señor Jesucristo. Hebreos 12:2. La fe dice que fue dada a los santos y tenemos que luchar por ella, dice Judas 3. Tenemos que cuidar esa fe. Y la fe, bueno, es tan importante como el amor, porque por la fe entramos al reino de Dios. La fe nos hace tener contacto con Dios y agradar a Dios, porque sin fe, dice, ustedes saben, es imposible agradar a Dios. Ahora Jesús reprochó la falta de fe en Mateo 14:31 y Marcos 4:39 y les dijo, en momentos difíciles, la tormenta, ahí cuando la barca se hundía, dice, ¿cómo no tienen fe ustedes, hombres de poca fe? Jesús a veces se enojó con los discípulos porque en los momentos difíciles, cuando la tormenta vino, el Señor dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Qué pasó? Se les fue la fe. Pensaban que se ahogaban en ese lugar. Hay un versículo hermoso, eso vamos a leerlo, Primera Tesalonicenses, los que tienen Biblia allí. Primera Tesalonicenses. Y capítulo 1, versículo 8. Ahí Pablo le está escribiendo a los de Tesalónica,
Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eso es un versículo hermoso, está oculto allí. Dice Pablo, nos hemos enterado que en esos lugares, en ese contorno donde ustedes están, ustedes han predicado la palabra de Dios. Y no tenemos necesidad de hablar nada porque ustedes ya lo han hecho. Supóngase que voy a Mar del Plata, vamos a Mar del Plata y queremos predicar. Y dice, no, ya estuvieron los chicos de primera junta acá. Hablaron todo Mar del Plata. Qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería. Es un versículo hermoso. Dice, no tengo necesidad de hablar, dice Pablo, porque ustedes ya predicaron, ya hablaron de la fe del Señor Jesucristo. Dios nos ayude a cada uno. Gracias a Dios. Y el Señor es bueno. La otra palabra es servicio. El Salmo 100 dice que debemos servir a Dios con alegría. Salmo 100. En Marcos 10:45 dice que Jesús, que es nuestro ejemplo de servicio, dice que no vino a servir, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. En Hechos 20, es interesante este versículo, Hechos 20:19, dice Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Mire cómo servía Pablo, dice con toda humildad y muchas lágrimas. Así el apóstol servía al Señor. Hay un versículo, a veces lo encuentro, Juan creo que es, Juan capítulo 12, este versículo es hermoso. Muy bien. Es interesante el servicio al Señor. Juan 12:26. Está Jesús hablando. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, nosotros. Si alguno me sirviere, mi Padre que va a hacer, le honrará. Si alguno le sirve, dice Jesús, que lo sigamos. Y donde va a estar Él, vamos a estar nosotros, los servidores. Y si alguno me sirve, dice Jesús, mi Padre le honrará. Gracias a Dios. El otro elogio es la paciencia. ¿Cómo andamos de la paciencia? ¿Cómo estamos con la paciencia? Gloria a Dios. La paciencia se guarda la fe personal y la paciencia ayuda a soportar y enriquecer la obra de Dios en nosotros. Hay versículos que paso hoy son muy conocidos, pero muy interesantes. Ahí en Romanos 5, el famoso capítulo 5 Romanos, dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia,
prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, y allí está de nuevo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que los problemas producen paciencia, ¿no? Y produce prueba, nos prueba en esto. Y la prueba produce esperanza, y la esperanza no nos avergüenza. Aleluya. El Señor dice que Abraham esperó con mucha paciencia la promesa de Dios, ¿no? A ver si hay un versículo ahí en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Gracias a Dios. Dice que versículo 14 del capítulo 6 de Hebreos, versículo 14 o 13 podemos leer, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La paciencia también es buena para esperar lo que Dios promete, ¿no? A veces oramos y nos cuesta mucho esperar. Gracias al Señor. Y Pedro dice que tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor Jesucristo. Así en 2 de Pedro 3:15, y que eso nos toca a nosotros. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que nos ha sido escrito. Y tenemos que esperar hasta que el Señor aparezca. Pero hay otro, volviendo al Apocalipsis, hay un elogio que a mí me sorprendió. Están escuchando todo, ¿no? Yo sigo. Ariel, sí. ¿Están escuchando todo? Contesten. ¿Ahora? Sí, tranquilo. Sí, perfectamente. ¿Cómo? Sí, acá estamos. Sigo. Bueno, hay un elogio que a mí me sorprendió. Llegué hasta ahí, paré, me puse a orar porque realmente me sorprendió. Uno piensa que lo sabe, pero no sabe nada. En el verso 19 dice, conozco tus obras, amor, fe, servicios, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Parece increíble que el Señor diga esta palabra. Ellos empezaron, pero fueron hacia arriba, escalando, porque las obras... ¿Me podés repetir el versículo 19? 2:19, Apocalipsis 2:19. Dice, yo conozco tus obras y amor, listo, gracias. Paciencia, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Miremos un poquito la primera iglesia. Éfeso, versículo 2 del capítulo 2. Fíjese lo que dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y vamos bien. Que no puedes soportar a los malos. Vamos mejor. Y que has probado lo que dice San Apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Vamos bien. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Yo allí le pongo un día a la iglesia. Pero el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. De bien que íbamos, la escalera se fue para abajo. Pero en este caso dice, volviendo al versículo 19, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo me rompí la cabeza buscando qué significa, así que busqué varias versiones. Acá están varias versiones de Biblia. Una dice que tus obras recientes son mayores que la primera. Otra dice, y que ahora está haciendo más que al principio. La otra dice igual. Otra dice, y sé que está haciendo mucho más que cuando comenzaste. Otra versión dice, y veo tu constante mejoría en estas cosas. Otra dice, tus últimas obras son mucho más abundantes que las primeras. Esta repite. La otra dice, está haciendo mucho más que al principio. Otra versión dice, sé que tu actual comportamiento mejora incluso el del pasado. Esta dice igual, la última dice son mejores que las primeras, ¿no? Y todos siguen así. Y ahora dice, otra versión dice, estás ayudando mucho más que al principio. Yo busqué esta versión porque uno lee tanto, pero nunca había leído esta palabra. La verdad que me tocó mucho. Siempre se habla de la pérdida del primer amor, pero a Tiatira dice, tus obras actuales son mejores que las primeras. O sea que existe la posibilidad de avanzar hacia arriba y no hacia abajo. Existe la posibilidad de hacer las cosas mucho más mejor, está bien dicho, ¿no? Mucho más mejor que al comienzo. Podemos mejorar, podemos superarnos. En el caso de Tiatira, le pasó esto. A mí me tocó mucho, no sé a ustedes, pero me puso muy contento, diciendo, tenemos posibilidad de mejorar. Muy distinta a la iglesia de Éfeso, no estamos para juzgarla, simplemente estamos haciendo una comparación. Muy bien. Pero el versículo 20 dice, a pesar de todo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es la única mujer que aparece en las iglesias. Y el Señor reprende a esta mujer Jezabel. Nadie sabe si la está comparando con la Jezabel del Antiguo Testamento o había una mujer que realmente se llamaba Jezabel. Otro dice que son las dos cosas. Que así como en el Antiguo Testamento hubo una mujer Jezabel, acá había otra con el mismo nombre. O puede ser una comparación. La cuestión que la nombra, le da un nombre, Jezabel, posiblemente ella existió allí. Ahora, en el Antiguo Testamento, si uno va a Primera de Reyes, vamos a mirar un poquito esta señora, Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 16, había un señor que reinaba allí que se llamaba Acab. En el verso 29, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron ante él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró.
El rey se casó con una mujer extranjera que no era de su pueblo y tuvo estos problemas. Ustedes ya saben lo que dice la palabra de Dios. Jezabel significa deshonesta, perjura, pero era hija de un pagano, rey de Sidón, y que se casó con el rey de Israel. El problema es que esta mujer era muy preparada, muy elocuente, dicen, y ella era muy influyente, y el rey era un poco débil en su carácter, y incitó a su esposo a hacer lo malo. En el capítulo 21, si vamos al capítulo 21 de Primera Reyes, vamos a ver, allí en el verso 25, dice: a la verdad ninguna fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Traducido, lo influenciaba. Si volvemos al capítulo 18, si vamos al capítulo 18 de Primera de Reyes, gloria a Jesús. En el verso 19 dice: envíame ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ella mantenía a los falsos profetas en aquel tiempo. Ella mantenía, y no solamente eso, sino que también destruía a los profetas de aquel tiempo. Muy bien. Al igual que esta mujer, que la compara Jesús aquí, esta mujer trabajaba allí en la iglesia, era una líder en Tiatira, y era de baja moral. Algunos dicen que era espiritista, ¿no? Y que enseñaba a comer los alimentos ofrecidos a los ídolos. 1 Corintios 8 habla de este tema, de no comer cuando un alimento es ofrecido a los ídolos, aunque un ídolo de este mundo no es nada, pero si lo ve a alguien, se puede afectar. Y esta mujer dice que se dice profetiza, ¿no? ¿Cuánto me toca esta palabra hoy, ¿no? Cuando muchos se dicen, nadie los ordenó, no tienen respaldo, no tienen cobertura, y salen y se dicen tantas cosas. Esta mujer se dice profetiza, dice: y enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer influenciaba a los líderes de ese lugar. Ya vamos a ver más adelante algunas cosas, pero estaba el Señor enojado con ella, ¿no? Y hay una palabra linda, dice, verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y esto es parte de la misericordia de Dios, ¿no? Es importante saber que Dios siempre da tiempo al arrepentimiento. Y Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla. Y por eso escuchamos los domingos y todos los días, porque siempre el Señor da tiempo para salir de alguna situación. Pero este tiempo que Dios le dio a esta gente no fue de provecho. Recuerden a Jonás. Jonás apareció en Nínive y dijo: dentro de 40 días, este lugar va a ser destruido si no se arrepiente.
Ese fue el tiempo que Dios le dio a Nínive, 40 días. Y gracias a Dios que se arrepintieron todos, los habitantes, el rey, los líderes, y Dios le perdonó. Que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos ayude a nosotros, porque el Señor siempre da tiempo, da tiempo para que podamos arrepentirnos. Fíjese en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Es interesante ver lo que Jesús dice aquí. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será batida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios envía su palabra y da tiempo para que nos volvamos a Dios, ¿no? Nos volvamos a Dios, y el Señor tiene su misericordia, pero tiene su tiempo, ¿no? Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero parece que el tiempo no le sirvió. Verso 22, la sentencia dice: he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Dice la historia que esta mujer y sus hijos cayeron en terrible enfermedad, desconocida para aquel tiempo. En aquel tiempo no había lo que hay hoy, un cáncer, un coronavirus, no sé qué le agarró a toda la familia, pero su familia pasó un momento muy difícil. Otros dicen que los que participaron de las profundidades de Satanás, que ya lo vieron, corrieron la misma suerte. Así le ocurrió a Jezabel. Está en 2 de Reyes 9 y 2 de Reyes 10. Ustedes lo pueden buscar así para avanzar. Ella fue arrojada, estamos hablando de Jezabel, la esposa de Acab. Ella fue arrojada desde la ventana del palacio y murió. Igual suerte corrieron los hijos. Está en 2 de Reyes, capítulo 10, versículos 7, 11. Y también todos sus seguidores. 2 de Reyes 10, 11 al 17. No sabemos qué le pasó, pero ahí le dieron un tiempo, no se arrepintió, y luego, verso 23 dice: a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Muy bien. Dice la palabra en el verso 23: a sus hijos heriré de muerte. Y luego dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según tus obras. Y yo le puse a los, no sabía qué título ponerle, le puse a los no contaminados, los no contagiados por Jezabel. Ahora dice
dice la palabra, a toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y los ojos del Señor están siempre para vigilar. Lo sabemos. A ver si puedo leer un salmo, creo que el Salmo 11. Me tienen paciencia. Interesante ver esto. ¿Alguno quiere leer, así no hablo tanto? Salmo 11, 4. ¿Quién lo va a leer? ¿Lo tienen? ¿Hay alguno allí? ¿Nadie? Ahí llegamos. Bueno. 11, Jehová, 4. Sí. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Este Señor que tiene estos ojos como llamas de fuego, realmente sabe hacer eso, ¿no? Que Dios los ayude. Salmo 33, a ver, Salmo 33, 18, ¿lo querés leer, Gaby, que está ahí? Salmo 33, 18. 33, 18. 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Bueno, en este caso más renuente, más pacífico, dice que sus ojos están sobre los que le temen y los que esperan misericordia. Luego dice, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Esperemos que no llegue el hambre aquí. Muy bien. Todos conocemos Hebreos 4:12, ¿no? Porque la palabra de Dios es más eficaz, lo saben eso, ¿no? Pero lean el versículo 13, fíjense lo que dice. Hebreos 4:13. ¿Lo tiene alguno? ¿Lo tienen? Hebreos 4, 13. 13. Apareciste alguien. Así, acá estoy. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, los ojos anteriores eran para pedir misericordia, pero esto es para rendir cuenta, ¿no? Muy bien, por eso el Señor se presenta con los ojos en llamas de fuego, y el que escudriña el corazón y el que escudriña la mente. Primera de Corintios 3:13, y terminamos allí. Primera de Corintios 3:13. Son lindos versículos estos. ¿Quién lo tiene? ¿Está? Sigo hablando para que no haya bache. ¿Quién lo va a leer? No lo tengo. 3:13. Sí. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Muy bien. Hay otro parecido en Eclesiastés, ¿no es cierto? ¿Quieres leerlo? ¿Lo tenés? No. ¿No? No. Bueno, sí hay varios versículos. Yo quería repasar esto y ver que el Señor realmente nos advierte todo esto, ¿no? Sus ojos como llama de fuego. Bueno, y el Señor dice, vamos a volver al capítulo 1, capítulo 2 de Apocalipsis. Verso 24.
pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Yo me rompí la cabeza con este versículo. ¿Quiénes son los demás? ¿No? Busqué algunas traducciones, algunos comentarios, pero significa esto. Para vosotros y el resto de ustedes. Esa es la definición. Para vosotros y el resto de ustedes, ¿no? A veces las traducciones de la Biblia nos pueden meter en algún pocito, pero eso es lo que significa, ¿no? Vamos bien. No sé a qué hora empezamos. ¿Viste la hora que empezamos? A las 10:10, más o menos. Bueno, tengo varias cosas para decir. Dice a usted, no le voy a poner más carga, ¿no? Y es interesante que el Señor dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina, no le pondré más carga. Dice, no le impondré otra carga, al final del versículo. Los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. El Señor sabe nuestra capacidad en la vida espiritual. En primer lugar, Él sabe, cuando nos prueba, hasta dónde podemos llegar. El Señor no prueba para romper nuestra fe, sino para probar nuestra fe. Y nos va a probar hasta el cierto punto de lo cual estamos capacitados. ¿Estamos ahí? Por otro lado, el Señor nos va a poner más carga de la que podemos soportar. Mateo 23, no lo tengo aquí, pero Mateo 23 dice, ustedes ponen carga a los demás sobre sus cuerpos que ustedes ni con un dedo la mueven. Entonces, cuando tenemos personas que están pasando problemas, cuando discipulamos, enseñamos, no le podemos poner más carga de lo que la persona pueden soportar. Muy bien, pero seguramente me van a preguntar qué son las profundidades de Satanás. Ya hablamos sobre la secta gnóstica, del antinomianismo, que duró poco tiempo, pero que resurgió en el siglo XVI. Este era un movimiento herético, un movimiento que decía, ya Cristo perdonó nuestros pecados, así que dejemos de lado la ley de Moisés, porque ya Cristo nos perdonó, y lo que el cuerpo haga no tiene importancia, porque Cristo salvó nuestro espíritu. Y si Cristo salvó nuestra alma, nuestro espíritu, lo que era el cuerpo queda de lado. Y cometían inmoralidades. Usted sabe que si le damos rienda suelta a lo que Pablo llama la carne o el cuerpo, sabemos dónde vamos a parar, cualquiera de nosotros. Esa era una doctrina de estos gnósticos. Decían que la fe lo llenaba todo, que el pecado era un estado mental, que todo está bien. Este pensamiento se conoce como el dualismo gnóstico. Esta gente pedía pecar libremente, pues realmente importaba el espíritu. La herejía del dualismo enseña que Jesús nos perdonó, así que hagamos con el cuerpo, lo que hagamos con el cuerpo es cosa nuestra, pues lo que se salva es el espíritu. De allí proviene el dualismo, la teoría del bien y del mal. En China es el yin y el yang. ¿Se acuerdan de esas figuras que están frente a frente? De allí viene la reencarnación, el panteísmo y otras doctrinas. Esto es lo que llamaban ellos las profundidades de Satanás. Ellos decían que sabían más que aquellos que se abocaban a la ley, a la palabra de Dios. Recuerden que lo que ellos tenían en ese tiempo era la palabra de Dios, era la ley. Y muchos han practicado esto. No sé si alguna vez leyeron o se
enteraron, escucharon de el famoso Rasputín de Rusia, que gracias a él cayeron los zares de su gobierno, fue un desastre. Rasputín decía que para ser perdonado no tiene sentido si no pecamos primero. Esa era su doctrina. Para ser perdonado primero hay que pecar. Entonces vayamos, pequemos, después venimos a la iglesia a pedir perdón. ¿Está bien? Muy barato era, muy fácil. Y tuvo problemas con varias damas, incluso se metió allí en la corte. Bueno, algún día lean sobre lo que pasó. Los maridos en un sótano lo mataron. Dice la historia así que le tiraron varios tiros y no lo podían matar. Se asustaron, porque no se moría. Era un monje. Y finalmente le tiraron más tiros y esperaron allí, y dice que no se moría, hasta que finalmente se murió. Un ser diabólico tremendo. Pero esa era la doctrina de los que venía ya de aquellos tiempos, ¿no? De la Jezabel famosa que estaba allí. Sí, hermana. ¿No te gusta esa doctrina? Bueno, es una broma. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de barro y serán quebradas como vaso del alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor promete autoridad hoy a la iglesia sobre la fuerza. Esto es importante. En Lucas, famoso versículo de Lucas 10, ¿no? 19. Verso 18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Fuerza sobre espíritus, sobre demonios y sobre el diablo, y nada os dañará. Esto es para el ministerio. No es para andar jugando por allí con esto. Es para el ministerio. Cuando hay una situación, el Señor nos manda a actuar y tenemos la facultad de Jesucristo para vencer al enemigo. Los ángeles son seres poderosos, pero ellos se rebelaron contra Dios. Y actualmente están reinando en el mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Y él tenía el poder sobre la humanidad. Y lo tiene aún. Por eso maneja el mundo. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros tenemos autoridad sobre todos los demonios y sobre Satanás y sobre todo el infierno. Ese poder lo ha dado a la iglesia. Lo dice Efesios capítulo 1. Podemos leer el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, esta grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Muy bien. Esa es la autoridad que tenemos actual sobre el reino invisible de espíritus inmundos y demonios. Pero en el milenio, el Señor va a dar autoridad para manejar a las naciones. La iglesia va a tener la facultad de reinar con Cristo y gobernar las naciones. Y dice que nos va a dar la estrella resplandeciente de la mañana, la estrella de la mañana. A ver, como dice aquí, lo escribí bien. Y les daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La estrella de la mañana es Jesucristo. El Señor dio varios mensajes a algunas ciudades diciendo que luz les resplandeció, porque llegó la estrella de la mañana. La gran estrella era Luzbel, pero cayó, dice la Biblia que cayó, y ahora se convirtió en terror de las naciones. Pero Jesucristo es la estrella de la mañana, Él es la luz del mundo, y Él es lo que nos va a bendecir. Hay cosas que aquí en el Apocalipsis que sabemos que es Jesús, pero hay cosas escondidas. Hablamos el otro día de la piedrita blanca, del maná escondido, ahora tenemos la estrella de la mañana, pero todo simboliza a Jesucristo. No hay mucho para comentar, nadie escribe nada sobre eso, porque sabemos que es Él. Muy bien, y tenemos que seguir a Jesucristo hasta que Él regrese. Muy bien, estamos bien, son las 11, denme 5 minutos. El periodo profético, eso es lo que le interesa a usted, ¿no? Bueno, este es largo. Se extiende desde el 606, ¿te acuerdas que terminamos en el 606 con la iglesia anterior, con Pérgamo? Y se extiende hasta el 1517. Es el periodo profético de esta iglesia. Algunos lo llaman el periodo del papado, de los papas. Durante 448 años, esta iglesia estuvo unida, la oriental y la occidental, hasta que en el año 1054 se dividieron, cumpliendo así la profecía de Daniel, del estatua, ¿se acuerda? Que el hierro empezaba en el muslo, pero abajo terminaba separado con 2 piernas. ¿Se acuerdan de eso? El estatua. Esta iglesia se divide en el 1054. Las 2 iglesias eran lo mismo, porque el espíritu de Jezabel influyó en forma notoria y paulatinamente se fue desmoralizando, porque dejaron de ser la iglesia de Cristo. Muchos salieron de allí, pero el espíritu de Jezabel fue durísima con ella, los persiguió y mató a más de 100.000 creyentes en ese tiempo. Hay muchas historias. Acuérdense que Jezabel era casada con un hebreo. Se unió uno del pueblo de Dios con una que no era del pueblo de Dios. Y así pasó con la iglesia. Aunque nunca la iglesia se divorció de Cristo, siempre invocó a Cristo, pero no lo siguió. Es así como Jezabel decía que conocía a Jehová, pero adoraba a Baal. Decía una cosa, pero los hechos hacía otra cosa. Y así es que esta mujer se unía a los ídolos, a lo que estaba en moda. Jezabel dominaba a su esposo. Lo mismo esta iglesia
se inmiscuyó en política y manejo de reyes y príncipes a su antojo hasta hoy, porque la iglesia lo fue incluyendo, gente que no conocía la palabra, tomaron decisiones en la iglesia. Jezabel se consideraba profetisa. Acá lo mismo, el Papa tiene la voz cantante e infalible, para todo el mundo conocido y en el mundo de hoy. Persiguiendo hasta hace pocos años a todos los que no estaban de acuerdo con las doctrinas, con sus doctrinas heréticas. Hoy estamos más cerca, somos hermanos separados, pero fuimos los hermanos herejes, fuimos los protestantes, después fuimos evangélicos, hoy somos hermanos separados, estamos más cerca. Jezabel era idólatra. Lo mismo ocurrió y ocurre nombrando a intercesores de gente muertas, diciéndole que son santos. Miles en todo el mundo acuden a su veneración. En nuestro país, el último santo que fue canonizado fue José Gabriel Brochero, de acá de Córdoba, canonizado el 17 de marzo de 1916. Este hombre nació en 1940 y murió en 1840 y murió en 1914. Desde esa fecha, del 16 de marzo del 16, está autorizado para que se le realice misa en su nombre y poner peticiones para que él conteste. Hay otros que están en camino, sabemos. Igual que Jezabel, no se enojen aquí, muchas mujeres influenciaron en la iglesia. Las reinas influenciaron en Occidente y las emperatrices en Oriente. Y destinaron muchos caminos de la iglesia en Cristo. Sin Cristo, mejor dicho. El castigo de esta mujer, espiritualmente, proféticamente, fue muy duro, porque en las cruzadas que se hicieron, camino a Tierra Santa, miles quedaron en el camino y miles murieron en las famosas grandes cruzadas, buscando el patrimonio de la Tierra Santa. Eso está en la historia. Después ya cayó en cama, se debilitó, después de las cantidades de guerra que tuvo, la cantidad de muertos, y con el resurgimiento de la Reforma, se debilitó y nunca más tuvo el poder que tuvo en ese tiempo. Hoy está influenciando el mundo, pero ya no tiene el poder que tenía en esos días esta famosa Jezabel. A ver, acá termina el estudio. Espero que le haya servido. Vamos a seguir, leer el capítulo 3, ya falta menos. Vamos a entrar a Sardis en otro tiempo. Es interesante el estudio. Y este es el tiempo profético de esta iglesia, donde Jezabel metió esta famosa doctrina. Ahora, yo lo hago panorámicamente, pero si alguno puede comprar el libro y leer, hay muchas historias, muchos movimientos, mucho que hablar. Algunas discusiones tardaron muchos años, hasta que fueron implantadas algunas doctrinas, bautismo niño, ya dijimos el otro día, bautismo de confirmación, extrema unción, la mariología y tantas cosas, pero eso está en los libros por allí, alguno escribe y sería muy largo tratarlo aquí. Yo les doy una forma panorámica para entender un poquito la parte profética
de esta iglesia que abarca en ese tiempo, del 606 hasta el 1517. Ya pasamos a la parte oscura de la parte profética de la iglesia. Ahora lo que viene, una parte muy linda. Muy bien.